Vamos a continuar con la cuarta parte del curso, que tiene que ver pues con aproximación de funciones. Entonces, cuando hablamos de aproximación de funciones, hablamos de dos opciones posibles. Una va a ser la regresión, ¿sí? Que de pronto ustedes conocen cuando teníamos un conjunto de puntos y de pronto ustedes en algún laboratorio, en sus clases de cálculo, de física, vieron estas operaciones donde aproximábamos un conjunto de puntos precisamente a una función que teníamos predeterminada. Esa parte, pues, digamos, es bastante estudiada en ese tipo de cursos de física y de cálculo, entonces no lo vamos a revisar y nos vamos a enfocar en la otra alternativa que es común para la aproximación de funciones, que es la interpolación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de interpolación, hablamos de asignarle a una función, o bueno, a un punto mejor, el valor relacionado a una función cuando no conocemos esa información. Entonces, es esto básicamente. Vamos a proporcionar una estimación. Vamos a poner aquí el enlace. ¿Sí? Vamos a proporcionar una estimación al valor. Bueno, nosotros tenemos una función, en este caso tenemos una función tabulada, tenemos un conjunto de datos que nos representan información acerca de una función, pero es básicamente como tener muestras de esa función. Y la interpolación lo que nos permite es a partir de esa información, que podemos llamar como muestras, estimar, por eso aquí hablamos de una estimación, proporcionar una estimación al valor de la función en un valor justamente que no esté incluido dentro de la información conocida. Entonces, en este caso, tenemos datos para esta función evaluada en los valores de x igual a 0, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Y la interpolación nos permitiría estimar el valor de esa función en un punto intermedio que no está incluido dentro de esta tabla, que por ejemplo puede ser 0.15. ¿Sí? Entonces, a partir de la interpolación, buscamos estimar valores de la función, o bueno, estimar el valor de una función para valores que no están incluidos en la información conocida. Entonces aquí, digamos como un spoiler, si utilizamos una interpolación lineal, podríamos llegar a que el seno de 0.15 es 0.1493. Ahora, si vamos a calcular el valor real hasta 4 cifras decimales para tener aquí la misma información, el valor real de ese seno de 0.15 es 0.1494. Entonces vemos que aquí, como los datos parecieran estar lo suficientemente bien espaciados, una interpolación lineal justo en este punto es una buena estimación. Cuando hablamos de interpolación lineal, básicamente el nombre nos está diciendo, es una línea recta que nos va a permitir estimar entre dos puntos cuáles son los valores de esa función. Entonces, aquí básicamente, como estamos en 0.15, esta estimación o esa interpolación lineal consiste en tomar una línea recta que una estos dos puntos, ¿sí? 0.1, 0.2, y sobre esa línea recta evaluar el 0.15 que estamos buscando. ¿Sí? Entonces vamos a ir viéndolo un poquito más adelante con más detalle cuando empecemos a hablar ahora sí del problema de interpolación. Entonces, la interpolación lineal, como les acabo de decir, la hacemos con dos puntos. Pero en general, vamos a tener un conjunto de puntos, que en este caso pues vamos a decirles un conjunto de n más un puntos. ¿Sí? Entonces vamos a tener un x sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n.
y cada uno con su respectiva imagen, ¿sí? La función evaluada en x sub 0, la función evaluada en x1, la función evaluada en x2 y así sucesivamente, la función evaluada en xn. ¿Sí? Es similar a lo que tenemos acá, un conjunto de datos, x y f de x, para n más un punto. Y la idea de la interpolación es buscar un polinomio de enésimo orden. Entonces, si tenemos 5 puntos, vamos a tener un polinomio de 4 de cuarto orden. Si tenemos 3 puntos, tendremos un polinomio de segundo orden. Si tenemos 2 puntos, tendríamos un polinomio de primer orden, que es lo que aquí denominé interpolación lineal. ¿Y qué características debe tener ese polinomio? Bueno, ese polinomio debe pasar por justamente esos n más un puntos, ¿sí? Entonces, de tal forma que la función y el valor del polinomio, bueno, la función y el valor evaluado en el polinomio coincidan. Entonces, f de x va a ser igual a f sub n de x, donde f sub n de x, pues ya dijimos, es el polinomio de orden e. Entonces, si recordamos aquí lo que les decía de la función lineal, dijimos que tomábamos una línea recta que pasara justamente por esos dos puntos. Entonces, aunque la función seno de x no es la línea recta que nosotros estamos estimando, sí van a coincidir en los puntos x igual a 0.1 y x igual a 0.2. Esa es la idea de la interpolación. Vamos a ver otro ejemplo acá, donde tenemos un experimento que se usó para estimar la viscosidad de un líquido en función de la temperatura. Entonces, en ese caso, la viscosidad sería nuestra función, la temperatura nuestra variable independiente, y tenemos datos para 0, 5, 10 y 15 grados. ¿Sí? La idea o lo que se busca es estimar la viscosidad para una temperatura de 8 grados. Entonces, como nos damos cuenta aquí, no tenemos esa información. Tenemos 0, tenemos 5, 10 y 15. No tenemos 8. Aquí es donde empiezan a aplicar, bueno, aquí es donde podemos aplicar los conceptos de interpolación. Entonces, justamente es eso. Tenemos que encontrar un polinomio que se ajuste exactamente a los puntos de datos. Entonces, nosotros podríamos haber hecho lo mismo que hicimos acá con el ejemplo de esta función seno de x, que aplicamos la interpolación lineal, ¿sí? Y se hizo con solo 2 puntos. Podemos utilizar 3 puntos y hacer una interpolación cuadrática, o podemos utilizar los 4 puntos y hacer una interpolación cúbica. Entonces, en este caso, aquí tenemos en forma general la estructura del polinomio con el que interpolaríamos dependiendo del grado que queramos estimarlo. Entonces, por eso les decía, podemos estimar desde grado 0 hasta grado n. En este caso sería 3, si retornamos acá, grado n para un conjunto de n más un punto. Tenemos 4 puntos, podríamos llegar incluso hasta un polinomio de orden 3. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces buscamos los caminos más sencillos, hacer una estimación rápida, y normalmente son las interpolaciones lineales las que vemos nosotros o las que hacemos cuando estamos haciendo un trabajo así casi que de inspección visual. Entonces, básicamente consistiría en tomar un punto intermedio de acá, que es el correspondiente a este polinomio de grado 1, que me da la interpolación lineal. ¿Sí? Al evaluarlo, en este caso, en la temperatura igual a 8, vamos a tener justamente ese 1.39, que es un valor intermedio, ¿sí? Entre estos dos, que son 5 y 10, el anterior y el siguiente a los que estamos revisando. Bien, para que todo esto funcione, estamos apoyados en este teorema, que es el de existencia y unicidad. Y básicamente lo que nos dice este teorema es, o nos da la razón para utilizar
n más un puntos para generar un polinomio de orden n. Aquí, bueno. Entonces, justamente, dado un conjunto de n más un puntos, que es el mismo conjunto que teníamos hace un rato, bueno, aquí también falta ajustar estos subíndices. Dado ese conjunto de n más un puntos, ¿sí? Suponiendo, por supuesto, que todos sean distintos, todas las x, es decir, que no tenemos acá un punto repetido, entonces el teorema nos dice que hay uno solo, es decir, un único polinomio de orden n o menor que n. ¿Sí? Entonces, si tenemos acá estos 4 puntos, habrá un único polinomio de orden 3, o puede ser incluso menor de ese orden, pero no mayor, tal que se cumpla justamente eso, es decir, que pase por los puntos que nosotros estamos buscando. Entonces, así como cuando hacíamos de pronto estas regresiones lineales o esta interpolación lineal mejor, y encontrábamos la línea recta que pasaba por 2 puntos, sabemos que es una sola línea recta la que pasa por 2 puntos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con cualquier cantidad de puntos. Entonces, para n más un puntos, va a haber un polinomio de grado n o menor, único, que pase por esos n más un puntos. Y a partir de este teorema de existencia y unicidad, es que nosotros basamos toda nuestra teoría de la interpolación. Entonces ya les había mencionado algunos ejemplos de esa interpolación polinómica, donde hablamos de una interpolación lineal. Aquí podemos ver justamente la línea pasa por esos 2 puntos. Interpolación cuadrática, una curva ya de orden 2 que pasa por los 3 puntos. ¿Sí? Puede darse que de pronto estos dos estén alineados, de pronto la pendiente sea 0, entonces sería un polinomio de grado 0 que une esos 2 puntos, o lo mismo podría ser acá, que estos 3 puntos estuvieran en una línea recta, entonces puede ser un polinomio de grado 1 que une los 3 puntos, por eso hablamos de menor o igual, ¿sí? Pero solamente es un único, el polinomio es una única línea que existe que une esos 2 puntos en el caso de la interpolación lineal o esos 3 puntos en el caso de la interpolación cuadrática. Aquí tenemos de nuevo la interpolación lineal, dados 2 puntos, ¿sí? La línea que interpola esos 2 puntos pues está determinada por, acá tenemos el cruce con el eje 0, bueno, básicamente aquí tenemos una estimación de la pendiente, y esto es justamente la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar el polinomio que interpola estos 2 puntos, 1, 2 y 2,4, entonces vamos a tener que hacer, bueno, aquí no está, tendríamos que hacer el cálculo correspondiente. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo siguiendo la ecuación que tenemos ahí. Voy a poner aquí ecuación. Entonces, tenemos 2 puntos, por lo tanto, pues el polinomio va a ser hasta grado 1, no puede ser mayor. F1 de X. ¿Sí? Este 1 nos va a indicar el orden de ese polinomio. Si denominamos a esto X0 f de X0 y a este X1 f de X1, entonces vamos a tener
f de x0 correspondería a 2 más, aquí tendríamos f de x1 sería 4 menos f de x0 que sería 2, x0 que sería 1, perdón, x1 que sería 2, x0 que sería 1, y acá nos queda x menos x0 que es 1. ¿Sí? Básicamente aquí podemos hacer esto, 2 más, esta pendiente es 2, entonces nos va a quedar 2x menos 1. Y podemos llegar a que ese polinomio es 2x. ¿Sí? Básicamente aquí nos encontramos con que ese polinomio de interpolación es 2x y lo podemos ver aquí fácilmente. ¿Sí? Tenemos 1, 2 y 2, 4. Básicamente la ordenada, es decir, el eje y o la función, es igual a duplicar el valor de x o la variable independiente. Con la cuadrática se sigue una lógica similar, ¿sí? Ahora vamos a tener 3 puntos, x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, y el polinomio va a estar dado también por esta expresión que tenemos acá. Entonces, b sub 0 va a ser f de x0, b sub 1 va a estar determinado por esta expresión f de x0, x1 con paréntesis cuadrados, y esa expresión equivale a eh, esta relación que tenemos acá entre las diferencias de f de x1 y f de x0 y x1 y x0. Justamente esta relación entre las diferencias es la que le da el nombre a esta expresión que vamos a ver más adelante o que vamos a conocer más adelante como diferencias divididas. Y si se fijan, b sub 2 también tiene una expresión en diferencias divididas que ahora involucra 3 variables, x0, x1 y x2. Y acá alcanzamos a ver una estructura similar acá, entonces ya no tendríamos f de x1, sino esta diferencia dividida entre x1 y x2, menos diferencia dividida entre x1 y x0, sobre la diferencia entre x2 y x0. ¿Sí? De pronto es un poquito confuso todavía verlo así, pero aquí ya tenemos las expresiones que nos van a ir determinando estos coeficientes, b sub 0, b sub 1, b sub 2, para poder reconstruir nuestro polinomio ahora, pues en este caso, el polinomio de orden 2. Si nos devolvemos aquí a la interpolación lineal y nos fijamos en esta expresión, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, va a ser básicamente esta misma que tenemos acá, que representa esas diferencias divididas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el polinomio de segundo orden que interpola esos 3 puntos es este mismo y le agregamos esta expresión de acá, b sub 2 por x menos x0 por x menos x1. Entonces, básicamente, vamos a ir agregándole un término de esta estructura para ir aumentando el orden de la interpolación. De allí, entonces, nosotros vamos a poder determinar que a través de una forma recursiva vamos a poder encontrar un polinomio de orden n en general para n más un punto. ¿Sí? Entonces es básicamente eso que tenemos acá. Y si se fijan acá tenemos b sub 0 más b sub 1 por x menos x0 más b sub 2 por x menos x0 por x menos x1. Si tuviéramos uno de orden 3, tendríamos que agregar un b sub 3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2.
Y así sucesivamente. Fíjense que el término n va a ser b sub n por x menos x0, x menos x1, x menos x2, hasta x menos n menos 1. ¿Sí? Y acá tenemos estos valores que están acá. F de x0, f de x0, x1, y así sucesivamente con las diferencias divididas correspondientes a cada uno de los órdenes. Aquí voy a arreglarle esto. X sub n, x sub n. Y aquí lo que les decía. Esas funciones, acá con paréntesis cuadrados, son las diferencias divididas y son las que nos van a permitir a nosotros hacer esas estimaciones de cada uno de los polinomios cuando estemos haciendo la interpolación correspondiente. ¿Sí? Entonces, la diferencia de orden 0, diferencia dividida de orden 0, es simplemente la misma función y va a ser evaluada en un solo punto. La diferencia de orden 1 involucra dos puntos, x0 y x1 en este caso, ¿sí? Y se calcula así. La diferencia de orden 2, entonces se basa en las diferencias de orden 1. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, las diferencias de orden 1 se basan en las diferencias de orden 0. Y en general, la diferencia de orden, bueno, aquí tenemos orden K, se basa en las diferencias de orden K-1 para hacer el cálculo correspondiente. ¿Listo? Bien, esto todavía es de pronto un poco confuso, todavía no es claro verlo así, pero en la medida en la que vayamos mostrando ejemplos y en la que vayamos practicando, nos vamos a dar cuenta que es pues una manera bastante sencilla de hacer la construcción de nuestros polinomios de interpolación. Aló, muchachos, ¿me oyen? Sí, Sí, señor. profe. Sí, creo que se me cayó, no sé en qué momento fue. O... Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar todo lo que alcancé a decir o se me cortó en algún momento. Como en el final no se escuchó una parte. Si no, no me fijé a qué hora no me fijé a qué hora se cayó la conexión. Bien, decía que básicamente las diferencias divididas las podemos construir en función de la diferencia de orden anterior. Entonces, esta manera recursiva nos va a permitir determinar el polinomio de interpolación de orden n para un conjunto de n más un punto. Y para hacernos un poquito más, bueno, para hacer un poco más gráfico ese procedimiento, tenemos la tabla de diferencias divididas. Entonces, con esa tabla de diferencias divididas que vamos a construir, vamos a poder visualizar de una manera más directa la construcción de esas diferencias divididas y vamos a utilizar los coeficientes que vamos obteniendo como resultado para poder construir este polinomio que tenemos acá. Entonces recuerden que cada coeficiente b sub 0, b sub 1, b sub 2 hasta b sub n corresponde a un orden de las diferencias divididas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos justamente eso. Tenemos nuestra tabla de datos, que en este caso va a ser x y f de x. Justamente esa f de x corresponde al orden 0 de las diferencias divididas. Entonces vamos a pasar directamente al orden 1. ¿Sí? Esas diferencias divididas, como les decía, dependen del orden anterior.
Entonces, f de x1, x0 depende de f de x0 y f de x1. Por eso aquí tenemos las dos flechitas que nos llevan hacia esta diferencia dividida. F de x1 y f de x2 nos van a permitir construir f de x2, x1. Y f de x2 y f de x3 nos van a permitir construir f de x3 y f de x2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí ya de estos 4 valores, ya no tenemos 4, sino tenemos solo 3. A partir de estos 3, también combinándolos en parejas sucesivas, entonces estas dos me van a dar esta, y estas dos me van a dar esta, ¿sí? Y lo que vamos construyendo es una especie de escalera que se va reduciendo hasta que para n más 1 puntos llegamos al polinomio o a la diferencia dividida de orden n. ¿Sí? Aquí tenemos 4 puntos, 0, 1, 2 y 3. Y llegamos a la diferencia dividida de orden 3. ¿Sí? Es la que va a quedar aquí solita. Estos coeficientes que están aquí arriba son los que nos van a permitir construir justamente ese polinomio de interpolación. Entonces, si se fijan, este f de x0 es b sub 0, ¿sí? F de x0, x1 es b sub 1. Fíjense que aquí aparece en un orden diferente, x1, x0, y aquí aparece x0, x1. Pero si nos fijamos en la definición, no hay ningún inconveniente en ese orden, ¿sí? Entonces, no va a haber ningún inconveniente con decirle f de x0 a f de x1 o f de x1 a f de x0, pero este mismo corresponde al coeficiente b sub 1. Luego, f de x1, bueno, f de x2, x1 y x0, f de x2, x1 y x0, es el que correspondería a b sub 2. ¿Sí? Aquí está para la cuadrática. Y así sucesivamente, el de orden n o el de orden k correspondería a la que involucra a los 4 puntos. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los coeficientes, estos del primer renglón, van a ser los coeficientes que nosotros vamos a ir multiplicando por estas diferencias de aquí. X menos x0, x menos x0 por x menos x1, x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, y así sucesivamente. Y eso lo podemos ver aquí en esta expresión general, donde tenemos que el polinomio de orden n va a ser justamente ese, la suma de los términos desde el orden 0 hasta el orden n. Los coeficientes van a ser las diferencias divididas y a la medida que le vamos incrementando el orden, le vamos agregando una expresión de este orden, x menos xj. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un ejemplo sencillo donde tenemos un conjunto de datos, en este caso tenemos 3 datos, 0, menos 5, 1, menos 3 y menos 1, menos 15. Y justamente esos datos de la tabla de datos son los primeros valores que incluimos acá en la tabla de diferencias divididas. ¿Sí? Entonces, por eso aquí tenemos x. Este f de x corresponde a las diferencias divididas de orden 0. ¿Sí? Es este mismo. Este corresponde a la diferencia dividida de orden 1 y diferencia dividida de orden 2. ¿Listo? Acá no pongo los x, pero pongo las comas porque sabemos que son, bueno, que el orden no importa, pero sí, orden 1 involucra 2 datos, orden 2 involucra 3 datos y así sucesivamente. Y acá pues van los cálculos que corresponden a esas diferencias divididas. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos las de primer orden y aquí tenemos la de orden 2. ¿Sí? Es lo que les decía.
Las dos primeras columnas de la tabla son las mismas de la tabla de datos. La tercera columna es la de diferencia de primer orden. La cuarta columna son las diferencias de segundo orden. Si tuviéramos una pareja de puntos, bueno, un punto más, que sería una pareja de datos, tendríamos hasta una quinta columna que incluiría las diferencias de tercer orden, y así de acuerdo a la cantidad de puntos que tenemos. Ahora sí, ¿de dónde empiezan a salir esos valores que tenemos acá? Acá ya tenemos, entonces si se fijan, toda la tabla construida. ¿Sí? Estos datos que están acá, pues bueno, son los que corresponden a los datos que tenemos originalmente. Pero ¿de dónde vienen estos datos que tenemos acá en las columnas de cada orden de las diferencias divididas? Entonces, en este caso, para las diferencias de primer orden, tenemos justo esto. ¿Sí? Recuerden cómo se construye la diferencia de primer orden. F de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. Entonces, eso es lo que tenemos acá. F de x1, en este caso podemos decir que f de x1 es menos 3. A ese menos 3 le resto f de x0, podemos llamar a ese f de x0 como este menos 5, ¿sí? Es el que aparece acá. X1 sería 1 y x0 sería 0. Y a partir de ese cálculo, nos da esta expresión, este número 2 que tenemos acá, que es el que va acá en la tabla de diferencias divididas. De la misma manera, hacemos el cálculo para el siguiente valor, ¿sí? Ahora es x2 y x1, entonces vamos a tener menos 15 menos menos 3 dividido entre menos 1 menos 1, ¿sí? Es la expresión que aparece acá y vamos calculando en función de las diferencias de orden 0, ¿sí? Entonces, diferencia de orden 1 se basa en diferencias de orden 0 y por supuesto en el valor de x. Y para la última de acá, ¿sí? Estamos ya en las diferencias de orden 2. Entonces nos basamos en las diferencias de orden 1. Pero si se fijan, acá cuando teníamos la definición de diferencias de orden 2, vamos a restar los extremos. x2 menos x0. ¿Sí? Entonces por eso acá, estas dos iban juntas, pero acá tenemos que nos hemos saltado un renglón. ¿Sí? F de x1, x2 es esta que tenemos aquí. ¿Sí? F de x1, x2 es este 6. Por eso el 6 va aquí. Menos la diferencia de orden 1 para x0 y x1. Es la primera que encontramos. ¿Sí? El 2 que pusimos acá. 6 menos 2. Y en el denominador, x2 no es x1, sino es x2, que es menos 1. Y a ese le restamos 0. Y ese cálculo nos da el menos 4 que tenemos acá. ¿Listo? Bien, con esa tabla vamos a construir nuestro polinomio de interpolación, que es para 3 puntos de orden 2. ¿Cómo lo hacemos? Acá tenemos diferencia de orden 0, primer renglón, menos 5. Ese es el coeficiente que nosotros llamábamos b sub 0, es f de x0, más el siguiente coeficiente es este de aquí, que está como en color mostaza o no sé qué color sea ese. Y a ese además le incluimos x menos x sub 0. ¿Sí? Pero x sub 0 es este que tenemos acá, este 0 de aquí. ¿Sí? Lo mismo, en el siguiente, menos 4, que corresponde al siguiente coeficiente, y a ese le ponemos la multiplicación x menos x sub 0, que es el que ya conocemos, x menos 0, y le agregamos x menos x sub 1, que es este 1 de acá. ¿Sí? Le damos acá y lo ubicamos aquí. De tal manera que
De esta forma, nosotros hemos construido el polinomio de orden 2 de interpolación para estos 3 puntos, que de forma general tiene la que tenemos aquí abajo, y en particular para estos puntos ya corresponde a este polinomio que está acá. Por supuesto, pues ya nos restaría simplificar y obtener el resultado final. Y ese nos daría la interpolación de orden 2 para esos 3 puntos. ¿Alguna pregunta al respecto de momento? No, señor. Bien. De todas maneras, vamos a revisar acá otro ejemplo, ¿sí? En donde vamos a tener justamente esto, estos dos conjuntos de datos. ¿Qué podemos apreciar de estas dos tablas de datos? ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Vemos un conjunto de 3 puntos. Y acá vemos también un conjunto de 3 puntos. ¿Pero qué tienen en particular esas dos tablas? Que tienen las ¿Son la misma mismas función? entradas y tienen las mismas entradas y salidas. Exactamente. Son iguales. Lo único que cambia entre ellas es el orden, porque aquí tenemos 1, 2 y 3, y aquí tenemos 2, 1, 3. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos encontrar un polinomio de interpolación para cada una de estas dos tablas. Pero si se supone que son la misma función, y si conocemos que existe o que tenemos el teorema de existencia y unicidad, pues tendríamos que esperar que independientemente de que estén en diferente orden, tenemos que llegar al mismo polinomio de interpolación. Entonces aquí tenemos justamente las tablas de diferencias divididas para esos dos ejemplos. Entonces aquí tenemos 1, 0, 2, 3, 3, 8. Bueno, aquí ya están resueltas, pero vamos a revisar ese cálculo. Este 3 que tenemos acá resulta de estos 4 elementos que tenemos aquí, ¿sí? Ese 3 corresponde a 3 menos 0, no sé si lo puedo de pronto poner un poco más pequeña la letra. Bueno, vamos así mejor. 3 menos 0, ¿sí? Que nos da 3 en el numerador, dividido entre 2 menos 1, que nos da 1 en el denominador. 3 dividido entre 1 nos da 3. Este 5 viene de acá. 8 menos 3, 5, dividido en 3 menos 2, 1. 5 dividido en 1, 5. Y este 1 de acá sale de 5 menos 3, 2, dividido en, recuerden que aquí, para las diferencias de orden 2, ya nos saltamos un rengloncito. Entonces ya no va a ser 2 dividido entre esto, sino esta diferencia dividido entre 3 menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 dividido entre 2, que corresponde a este valor de 1 que tenemos acá. Entonces aquí construimos nuestro polinomio de orden 2. 0 es el coeficiente de aquí, f de x0. 3 es el siguiente en la tabla de diferencias divididas. Y ese 3 lo vamos a multiplicar por x menos x0, o sea, x menos 1. Y la última parte es 1, que multiplica a x menos 1 por x menos 2. Al simplificar esas operaciones, vamos a obtener este resultado, x al cuadrado menos 1, que es el polinomio que nos interpola estos 3 puntos. Aquí lo revisamos y tenemos que llegamos al mismo polinomio.
Pero fíjense que acá tenemos una tabla de diferencias divididas distinta. ¿Sí? Al tener acá los datos en un orden diferente, cambian estos valores de acá. Y de hecho, aunque aquí coinciden estos coeficientes, 3 y 1, ¿sí? Este no coincide, este no coincide. Digamos, esto ya son, ya es casualidad que hayan sido exactamente iguales. Pero fíjense que aquí al construir el polinomio cambia todo, porque aquí no va, este 0 que teníamos acá, corresponde a esta y sub 0 o f de x0. Aquí y sub 0 o f de x0 es 3, entonces va en este lado. Este 3 es el coeficiente que tenemos acá, pero fíjense que ya no va multiplicado por x menos 1, sino por x menos 2, porque ahora 2 es x sub 0. Y aquí lo mismo, 1 que va multiplicado por x menos 2, x menos x sub 0, y por x menos 1, que es x menos x sub 1. ¿Sí? De tal manera que la construcción es diferente, la tabla de diferencias divididas es distinta, pero llegamos a el mismo resultado. Entonces esto quiere decir, como ya les había mencionado, que a pesar de que tenemos los puntos en un orden diferente, el polinomio interpolador no se ve afectado, siempre y cuando estemos utilizando los mismos puntos. ¿Listo? Y esto pues corresponde a lo que ya habíamos hablado también, que así como acá no influye el orden de los datos, para las diferencias divididas tampoco influye el orden en el que mezclemos nuestros argumentos o nuestras variables independientes. ¿Listo? Vamos a revisar otro ejemplo para ir ahora pues entendiendo un poco mejor la dinámica de la tabla de diferencias divididas. Y entonces ahora tenemos un conjunto de datos más grande. ¿Sí? En este caso tenemos 5 datos, 5 parejas ordenadas. Por lo tanto, vamos a encontrar un polinomio de interpolación de orden 4. Aquí tenemos ya nuestra estructura de las tablas de diferencias divididas, donde, por supuesto, nuestras primeras columnas son x y f de x. Luego aquí tenemos diferencia dividida de orden 1, diferencia de orden 2, y faltaría anotarle diferencia dividida de orden 3, ¿sí? Y diferencia dividida de orden 4. Y aquí vamos a ir construyendo la tabla paso por paso. Entonces las diferencias de primer orden van a estar basadas en las diferencias de orden 0. Vamos a ponerle aquí también diferencia de orden 0. Vamos a... ahí, diferencia de orden 0 que corresponde a las mismas f de x. Entonces es sencillo. Es la relación entre las diferencias de 5 menos 3 y 4 menos 2. 5 menos 3 es 2. 4 menos 2 es 2. 2 dividido en 2 nos da 1. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener ese mismo valor, 1. Y vamos a pasar a la siguiente columna para hacer el cálculo correspondiente a la siguiente fila, perdón, para calcular el siguiente valor. Fíjense que vamos bajando, ¿sí? Entonces ahora tenemos 1 menos 5 dividido en 5 menos 4. Eso nos da menos 4. La siguiente, 6 menos 1 dividido entre 6 menos 5. ¿A qué corresponde este valor? 6 menos 1 dividido entre 6 menos 5. ¿Cuánto nos daría? 5. 5. Y acá la última, 9 menos 6 dividido en 7 menos 6. Esto es 3 dividido en 1.
nos da 3. ¿Listo? Fácil la forma de calcular las diferencias divididas de orden 1, ¿cierto? Ahora vamos a la siguiente columna. Ahora sí, recuerden que aquí vamos a ir construyendo una especie de escalera. Entonces aquí teníamos 5 valores. Aquí vamos a tener 4. Aquí vamos a tener 3. Aquí vamos a tener 2. Y aquí vamos a tener un único valor, donde vamos a involucrar las diferencias divididas de orden, en este caso 4. ¿Sí? Recordemos por acá. Diferencia dividida de orden 4. Para esos 5 valores que tenemos aquí. Entonces vamos con diferencias divididas de orden 2. Tenemos que estamos ahora en el segundo orden, entonces nos regresamos para tener como referencia las de orden anterior, o sea, las diferencias de orden 1. ¿Sí? Fíjense que acá, para las de orden 1, nos basábamos en las de orden 0, que corresponden a f de x. Ahora, para las de orden 2, tomamos como base las de orden 1, que son las que acabamos de calcular. Y, como estamos en el orden 2, nos hemos saltado acá un renglón por las x. Entonces tenemos menos 4 menos 1, eso nos da menos 5, dividido entre 5 menos 2, eso nos da 3, que es el menos 5 tercios que tenemos acá. Bajamos un rengloncito, entonces vamos a tener 5 menos menos 4, dividido entre 6 menos 4. Eso nos da 9 medios, que es 4.5. Y la última será 3 menos 5, dividido entre 7 menos 5. ¿Sí? Eso nos da menos 2 dividido entre 2, que es menos 1 al final. Si nos fijamos, hemos terminado. Aquí ya tenemos el último valor de x. Aquí llegamos a 3 valores, que es uno menos que el anterior. Y ya podríamos pasar a la siguiente columna, que corresponde a las diferencias divididas de orden 3. Entonces, las diferencias divididas de orden 3 se basan en las diferencias divididas de orden 2. Por eso nos centramos en esta columna. Y aquí en las X, ¿sí? Para estas nos saltábamos un cuadrito, ahora nos vamos a saltar 2 cuadritos. ¿Sí? Y lo mismo, 4.5 menos 1.66 dividido entre 6 menos 2. Bueno, aquí ya no puse toda la operación, porque ya era muy extensa, pero el resultado es este de acá. Y nos falta una última fila para esta columna. Fíjense que aquí ya solo vamos para calcular 2 valores. Entonces nos queda este, menos 1, menos 4.5, dividido entre 7 menos 4. Y ese es este valor, menos 1.83, que tenemos aquí. Y el último que nos falta por calcular sería la diferencia dividida de orden 4, que se basa en las diferencias divididas de orden 3. Esta última columna solamente va a llevar una fila, entonces es un único valor que vamos a tener aquí calculado, y vamos a tener esta particularidad. Estos dos de acá, del orden anterior, en el numerador, y en las x que van en el denominador, tomamos los extremos. Es decir, x sub n menos x sub 0 en el denominador. Vamos a tener menos 1.8, a eso le restamos 1.54, eso nos va a dar, por supuesto, un número negativo, dividido entre 5, que corresponde a la diferencia entre 7 y 2, que es este resultado que tenemos acá. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿sí? entonces el orden es muy importante. El Porque orden es si, importante en el sentido que nosotros llevemos aquí las pero va a dar operaciones. el mismo resultado. Claro, o sea, cuando yo digo atrás que el orden nos va a dar, no nos debería afectar el polinomio. Fíjense que yo hablo del orden en el que ponemos inicialmente
estos valores, ¿sí? Sí. Ahora, cuando yo ubico ya la tabla de datos acá en mi tabla de diferencias divididas, ya este orden quedó establecido y debo respetarlo durante todo el procedimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que el orden no afecta, me refiero al orden en el que yo ubico los datos de forma inicial. Ya después, sí hay que llevar la secuencia, ¿sí? ¿Sí la ven? Hay que llevar entonces la secuencia para poder obtener los resultados correctos. ¿Listo? Sí, profe. Y bueno, aquí ya finalmente tenemos nuestra tabla de diferencias divididas. De aquí para allá son los coeficientes y estos son los valores que le vamos a restar a x para completar los polinomios. Entonces tenemos el que viene solito, 3, el que viene con x sub 0, 1 por x menos 2, luego viene este, menos 1.66 por x menos 2 por x menos 4, 1.54 por x menos 2, x menos 4, x menos 5, y el último, menos 0.67 por x menos 2, x menos 4, x menos 5 y x menos 6. ¿Listo? Y acá pues ya simplemente es obtener el polinomio que corresponde y pues nos vamos a dar cuenta que va a ser un polinomio de orden 4 como máximo, en este caso porque teníamos 5 puntos. ¿Listo? Siempre debemos de tener en cuenta el concepto de error. Entonces, por supuesto, si conocemos el valor verdadero, es fácil estimar el error simplemente con la diferencia entre nuestra estimación que tenemos acá, correspondiente al polinomio de orden n, y el valor verdadero. Si no lo conocemos, entonces con un punto adicional podríamos estimarlo de esta forma, ¿sí? Entonces es la diferencia dividida adicional y estos puntos que tenemos acá. Entonces, si tenemos 5 puntos, para poder aplicar este error, tendríamos que utilizar 4 de esos puntos para hacer un cálculo de un polinomio de orden 3 y utilizar el último punto para hacer este cálculo del error. ¿Listo? Esto pues es una manera de estimarlo, pero no va a ser muy recurrente que lo hagamos así. Simplemente es para que ustedes tengan en cuenta que con un punto adicional podríamos hacer la estimación del error en la interpolación polinómica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Bien, eso que acabamos de ver es conocida como la interpolación de Newton también. Entonces, para diferenciarla de otros tipos de interpolación, vamos a estarla llamando a menudo como interpolación de Newton. Ahora vamos a ver otro tipo de interpolación, que es la interpolación de Lagrange. Pero entonces, como estamos llegando a la mitad de la clase, vamos a poner una pausa, ¿sí? Y nos encontramos ahorita en 5 minutos, a las 11:07. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, les estaba comentando que la interpolación que acabamos de ver la conocemos como interpolación de Newton normalmente, o polinomios de Newton o diferencias divididas de Newton. Y ahora vamos a ver una estrategia ligeramente diferente, que es la interpolación de Lagrange. ¿Listo? Entonces, digamos que en la primera parte de este módulo vamos a estar revisando de forma paralela los dos tipos de interpolación, la de Newton y la de Lagrange. ¿Listo? Entonces, el problema de interpolación sigue siendo el mismo.
tenemos un conjunto de n más un puntos y buscamos un polinomio de orden n que pase por todos esos puntos y que nos permita hacer estimaciones de puntos que no conocemos. ¿Listo? Entonces, el problema es el mismo. ¿Qué nos dice la interpolación de Lagrange? Entonces, lo mismo. Dados este conjunto de n más un puntos, vamos a definir ese polinomio de orden n de una manera ligeramente diferente que la que lo hacíamos con la interpolación de Newton. Y eso es, vamos a tener la suma de cada uno de los elementos. Entonces tenemos f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, la suma de ellos, pero ponderadas por un elemento que vamos a denominar L sub i. ¿Sí? Entonces, para cada punto vamos a tener un L sub i. Entonces, vamos a tener L sub 0 por f de x sub 0, más L sub 1 por f de x sub 1, más L sub 2 por f de x sub 2, y así sucesivamente. ¿Y a qué va a ser igual ese coeficiente o ese valor L sub i, o el coeficiente o término de Lagrange? Va a ser una productoria donde vamos a incluir en el numerador todos los elementos x menos x sub i. ¿Sí? Entonces, si estamos en L sub 0, vamos a tener x menos, bueno, no, realmente aquí debería ser x sub j. Perdón, aquí x sub j. Ahora sí. Vamos a tener entonces una productoria, como les decía, donde en el numerador vamos a incluir x menos x sub j, y j es todos los elementos menos x sub i. ¿Sí? Entonces, si estamos en L sub 0, vamos a empezar x menos x1, x menos x2, x menos x3, hasta x menos xn. Si estamos en x3, digamos, vamos a tener x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Nos saltamos el j igual a 3, entonces vamos a pasar a x menos x sub 4 hasta x menos x sub n. Y en el denominador vamos a tener una estructura similar, pero en vez de restarlo de x, vamos a restarlo desde x sub i. ¿Sí? Pues esta es la estructura del polinomio de interpolación de Lagrange. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos este conjunto de 3 puntos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar un polinomio de orden 2 que va a tener esta forma. F de x sub 0 por L sub 0 de x, más f de x sub 1 por L sub 1 de x, más f de x sub 2 por L sub 2 de x. Entonces, las f's ya las conocemos, f de x sub 0, f de x sub 1 y f de x sub 2 corresponden a las y's en este caso, ¿sí? Que vamos a tener siempre en nuestra tabla de datos. Y L sub 0, L sub 1 y L sub 2 son los que vamos a tener que calcular. Entonces, fíjense que acá tenemos L sub 0 de x y tenemos x menos x1 por x menos x2 sobre x sub 0 menos x1, x sub 0 menos x2. Entonces, ¿qué tenemos acá? X menos algo, x sub 0 menos algo. Y ese algo va a ser x1 y x2, que son los que no corresponden a este subíndice 0. Para x1, perdón, para L1, tenemos x menos x0, x menos x2, fíjense aquí no está x1, y acá en el denominador, x1 menos x0 y x1 menos x2. ¿Listo? Acá ya tenemos pues todas las operaciones correspondientes y el resultado
nos queda de esta forma. Básicamente es un coeficiente x menos x1 que corresponde a un cuarto, x menos x2 que corresponde a menos 1, que corresponde a 1, perdón. Y así sucesivamente. Con L sub 2 tenemos lo mismo, aparecen x sub 0 y x sub 2, ¿sí? No aparece x sub 1 que corresponde a L sub 1, y para L sub 2 vamos a obtener acá una expresión similar. Acá de pronto vemos un poco grandes los números, pero realmente no están así. Fíjense que es una expresión polinómica bastante sencilla. 2, que corresponde a f de x sub 0, multiplicada por L sub 0, que es la que tenemos acá. Menos 1, ¿sí? Que es f de x sub 1, por L sub 1, que es el que calculamos acá. Y 7, que corresponde a f de x2, multiplicada por L sub 2, que es el que está aquí recién calculado. Y aquí ya tenemos entonces nuestro polinomio de interpolación. Al igual que en el caso anterior, lo que resta es simplemente simplificar y obtener de pronto un polinomio más sencillo si se necesita. Si no, pues se puede dejar con esa misma estructura. Entonces, a pesar de que son métodos diferentes, la interpolación de Newton y la interpolación de Lagrange deben dar la misma respuesta. Para eso, pues vamos a revisar este ejemplo que no está completo, ¿sí? Entonces, vamos a mirarlo desde los dos puntos de vista, pero no vamos a llegar al resultado final. Si ustedes quieren, pueden comprobarlo después y llegar al resultado final, y deben coincidir ambos polinomios. ¿Listo? Entonces, con el método de interpolación de Newton, aquí rápidamente ya tenemos la tabla de diferencias dividida construida, ¿sí? Esta son la tabla de datos que están acá. Aquí las diferencias de orden 1, 3 menos 1 sobre 1, 2. 2 menos 3 sobre 1, menos 1. 5 menos 2 sobre 1, 3. 4 menos 5 sobre 1. Fíjense que aquí todos están separados por 1, entonces es fácil que directamente la diferencia entre estos dos aparezca aquí. Y luego aquí va a pasar algo similar. Menos 1 menos 2 sobre 2. 3 menos 1 sobre 2. Perdón, 3 menos 1 sobre 2. Y menos 1 menos 3 sobre 2. Y así sucesivamente vamos a tener nuestra tabla de diferencias divididas. Aquí tenemos 5 datos, llegamos hasta cuarto orden. Y la forma de construir ese polinomio, pues ya sabemos cómo es. 1, que es el término que tenemos acá, va a ir independiente. 2 por x menos 0, o sea, x. Menos 3 medios por x menos 0 por x menos 1. Entonces, menos 3 medios por x menos, por x menos 1. Ahí, acá. 7 sextos por x menos 1 por x menos 2, menos 5 octavos, que es el último, por x menos 1, por x, bueno, por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3. Acá tenemos ya la simplificación, entonces el polinomio de orden cuarto es este que tenemos acá. 1 más 115 sobre 12 por x, menos 95 sobre 8 por x al cuadrado, más 59 sobre 12x al cubo, menos 5 octavos por x a la 4. Esto lo hicimos rápidamente con la interpolación de Newton. Ahora, si lo hacemos con la de Lagrange, la estructura es diferente. Fíjense que tenemos L sub 0, ¿sí? Por, bueno, f de x0 por L sub 0. F de x0 es 1. Entonces tenemos solo el L sub 0. 3L sub 1, 2L sub 2, 5L sub 3 y 4L sub 4. Esos coeficientes son estos: 1, 3, 2, 5 y 4. Y acá tenemos el cálculo que corresponde a L0, a L1, a L2, a L3 y a L4. Fijémonos en L0. L0
Entonces tenemos que x0 es igual a 0. Como x0 es igual a 0, en el denominador aparecen todos los términos como minuendo. Pero no aparecen ninguno como sustrayendo, aparecen los demás, que son 1, 2, 3 y 4. En el numerador, pues por supuesto lo mismo, x-1, x-2, x-3, x-4. Para acá, L1, el que no aparece en el sustrayendo es x1, que es 1, pero aparece acá siempre antes de los otros. Y así sucesivamente. Eso lo construimos otra vez con esta expresión de acá, donde tenemos esta productoria. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos un término correspondiente a L sub 0, un término correspondiente a L sub 1, un término correspondiente a L sub 2, otro L sub 3 y otro L sub 4. ¿Listo? ¿Qué nos queda aquí? Pues simplemente tomar estos resultados, sumarlos de forma ponderada como tenemos acá, y eso nos debe dar este polinomio de aquí. Fíjense que con el polinomio de interpolación de Newton, nosotros vamos agregando términos desde el orden 0, le agregamos un término de orden 1, le agregamos un término de orden 2, de orden 3 y de orden 4. Mientras que con el polinomio de Lagrange, todos los polinomios que vamos sumando son en este caso de orden 4. ¿Sí? L sub 0 es de orden 4, L sub 1 es de orden 4, L sub 2 de orden 4. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya empezamos a ver algunas de las diferencias que aparecen entre estas dos metodologías para calcular la interpolación. Así como tenemos interpolación, también podemos tener una interpolación inversa. Aquí el problema cambia de enfoque. ¿Cuál es el nuevo enfoque? Tenemos la misma tabla de datos, ¿sí? Con puntos desde 0 hasta el n. Y en vez de buscar un valor de f de x para un x determinado, queremos buscar un valor de x para un f de x conocido. ¿Sí? Entonces es diferente. Ahora la que conocemos es el resultado y queremos conocer el valor de x. Entonces, simplemente el problema es ahora encontrar el valor de x que me solucione esta, digamos, esta mini ecuación o esta ecuación que tenemos acá. F sub n, o sea, el polinomio de orden n evaluado en una x que corresponda a un y sub k conocido. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, básicamente intercambiamos los roles de x y y, verificamos que se pueda aplicar la interpolación y evaluamos como si x fuera y si y fuera x, de tal manera que vamos a encontrar esto. X es igual a un polinomio en función de y. ¿Qué es verificar que se pueda hacer la interpolación? Entonces, ustedes recordarán por aquí al principio con este teorema. Dados x sub 0, x sub 1, x sub n, todos diferentes. ¿Sí? Aquí no decía nada de f de x. De hecho, no pasa nada si algún f de x es igual, a menos que vayamos a hacer interpolación inversa, porque si hacemos la interpolación inversa vamos a intercambiar los roles de x con f de x. Entonces, para que se mantenga este teorema de existencia y unicidad, si hacemos interpolación inversa, f de x para todos los valores deben ser diferentes. Si esa condición se cumple, hacemos el intercambio entre los vectores y ya podemos aplicar nuestra interpolación. Por supuesto, la función original también debe tener una
función inversa para poder aplicar esta, digamos, esta estrategia de interpolación inversa, ¿sí? Y por supuesto, lo que les decía, los valores de y o de f de x deben ser diferentes para que se pueda cumplir el teorema de existencia de unicidad. Aquí tenemos un ejemplo sencillo con 3 puntos. Entonces tenemos dada una tabla x 1, 2, 3, f de x o y 3.2, 2 y 1.6, y queremos encontrar el valor de x para el cual f de x es igual a 2.5. Entonces fíjense que simplemente se cambió el enfoque del problema, porque ya no queremos saber el valor para una x determinada, sino el valor de x para una y determinada. Entonces el primer paso es voltear los valores. Entonces por eso aquí aparece en la columna de x lo que teníamos como y en la columna de y lo que teníamos como x. Y aplicamos, en este caso, las diferencias divididas para ir encontrando nuestra interpolación. ¿Sí? 2 menos 1, 2 dividido entre 2 menos 3.2, entonces 2 dividido en 1.2, bueno, negativo, porque 2 menos 3.2 nos va a dar negativo, de ahí sale este 0.83. Y así sucesivamente vamos a seguir con las demás operaciones hasta que construimos nuestra tabla de diferencias divididas. En este caso lo estamos haciendo por el lado de Newton. Y luego vamos a decir x es igual a f2 de y construimos el polinomio tal cual, simplemente teniendo en cuenta que ahora x es el resultado y y es la variable independiente. 1 menos 0.8 por y menos 3.2 más 1.041 por y menos 3.2 por y menos 2, este 2 que está aquí. Y al evaluarla, bueno, ya obtenemos nuestro resultado y hemos resuelto el problema que corresponde a la interpolación inversa en este caso. ¿Listo? Bueno, pasé un poco rápido y no les pregunté por Lagrange ni por la interpolación inversa, entonces no sé si hay alguna duda todavía al respecto o la idea se entiende. Yo sé que de pronto los detalles pueden ser un poco confusos todavía, pero por ahora me interesa que entiendan la idea general de cada uno de los métodos. Sí, se entiende. Ok, muy bien. Bueno, aquí aparecen algunos algoritmos. Bueno, realmente no los he revisado, simplemente los tomé para la interpolación tanto de Newton como la interpolación de Lagrange. ¿Sí? Entonces, hay un par de ejemplos o de ejercicios que quedan para revisar. Entonces, sería bueno que ustedes intenten implementar estos algoritmos, donde tenemos, bueno, aquí un pseudocódigo que nos va a mostrar cómo podríamos calcular esas diferencias divididas. Fíjense que aquí vamos guardando en la tabla o en una matriz los valores de y en la primera columna. Bueno, aquí empezamos desde 0. Y para las demás vamos a ir haciendo de forma recursiva el cálculo de las diferencias divididas. Luego acá tenemos ya la construcción de ese polinomio. ¿Sí? Y aquí en este caso vamos a tener una xint que es la x a interpolar. Entonces aquí vamos a tener un resultado numérico si seguimos este pseudocódigo que tenemos acá. Ahora, al trabajar en MATLAB nos damos cuenta de dos problemas fundamentales que son este 0 de acá y este 0 de acá. Entonces hay que tener muy en cuenta esos detalles y por eso les digo que pues no he revisado como tal esta implementación en MATLAB. Entonces,
Es simplemente una idea que queda ahí de sugerencia para que ustedes revisen el algoritmo, o si prefieren, ustedes mismos pueden irlo revisando y lo implementan en la manera en la que ustedes lo entiendan. Y acá tenemos un ejemplo que pueden utilizar para revisar esa implementación. ¿Listo? Aquí de la misma manera con la interpolación de Lagrange. Fíjense que este pseudocódigo es un poco más corto, ¿sí? De pronto el de Newton puede ser más confuso por el tema de las diferencias divididas. Pero acá, lo único que hay que tener en cuenta es esto. Si I es diferente de J, lo demás simplemente son dos for anidados, uno con la productoria y el otro con la sumatoria, y se va generando la interpolación de Lagrange. Y de nuevo, pues acá tenemos el mismo ejercicio para que ustedes pues puedan hacer las respectivas comparaciones. Tenemos una última parte que son trazadores. No vamos a verlo hoy, ya pues que por ahora me interesa que vayamos afianzando el tema de Newton y Lagrange, ¿sí? De esa interpolación. Entonces vamos a dejarlo ahí por ahora. Y bueno, entonces digamos que como tarea o como trabajo les quedaría a ustedes tratar de implementarlos. ¿Listo? Ahí, por acá tengo una especie de guía donde también les voy explicando ambas partes. Aquí tenemos también una ayuda de MATLAB para la diferencia dividida de Newton y para la interpolación de Lagrange. Entonces, este es el primer tallercito que empezaríamos a trabajar. También tenemos un par de ejemplos. Y aquí precisamente la idea es saber la diferencia o ver la semejanza entre Newton y Lagrange. ¿Listo? Pues ahorita les dejo aquí ese taller y les dejo las diapositivas para que ustedes puedan ir revisando los ejercicios que están ahí y puedan empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, empezaríamos a trabajar el jueves para ver cómo les ha ido con eso. Entonces, el jueves ya tendríamos como nuestra primera sesión práctica del año para empezar a trabajar con los ejercicios de las diapositivas y con el taller que les voy a compartir ahorita. Yo creo que lo podemos ir trabajando en grupos. Pues como para que haya un poco más de discusión, pero ustedes pueden ir por su cuenta revisando de pronto la teoría y de pronto el jueves sí ya nos empezamos a reunir en grupo para ver ese trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bien, muchachos. Creo Listo. que entonces Pues, vamos a dejar ahí por hoy. Ya les comparto en Drive el material. Voy a parar la grabación.